Un gusto de saludarles una vez más. Les habla el pastor Miguel Ángel Núñez en una nueva reflexión como hacemos sábado a sábado. Cada sábado tenemos la intención de comunicar y de enseñar algo en relación con la Sagrada Escritura. Como siempre, agradezco a todos aquellos que nos escriben y a aquellos que están constantemente haciendo comentarios. Eso tiene un propósito. Por favor, no dejen de hacer comentarios porque los comentarios ayudan a hacer más visible el video. También quisiera invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo has hecho, porque también eso colabora con la viralización de los temas que presentamos. Como desde hace algún tiempo estoy anunciando libros, quiero nuevamente presentar mi último libro, El silencio es peligroso, una colección de ensayos que ha sido prologada por el doctor Antonio López. Es una serie de ensayos que publiqué, algunos en forma de artículos y otros son nuevos. Ensayos que tienen el sabor del fragor de las circunstancias y de los momentos que vivimos. Es un libro, como todos los libros de ensayos, que procuran presentar temas a veces incluso controversiales con la mirada de alguien que es creyente. Así que los invito a leer o a buscar mi libro El silencio es peligroso, mi último libro, para que puedan adquirirlo a través de Amazon, la plataforma de Amazon, en formato papel y en formato electrónico. También quiero anunciarles que dentro de algunas semanas saldrá, como hemos venido haciendo ya hace 4 años, la meditación matinal para el próximo año. En esta ocasión, la meditación se titula Ser mujer no es pecado. Una meditación, una reflexión especialmente dirigida a mujeres, pero que va a ayudar muchísimo a varones para poder entender que hay una serie de ideas que están presentes en el cristianismo que necesitan ser evaluadas y necesitan ser reformuladas. Hoy día vamos a hablar de ser imagen de Dios en un mundo sin Dios. Es el título de otro libro que estoy escribiendo, que espero terminarlo en algún momento, porque lo vengo escribiendo hace mucho tiempo, y es una reflexión en torno a un solo versículo de la Escritura. Génesis 1:27, donde dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. A partir de este texto se pueden introducir una cantidad enorme de ideas que pueden ayudarnos a entender, al menos parcialmente, qué significa ser imagen de Dios. En primer lugar, lo que tenemos que captar, comprender el sentido, esto es una metáfora. No es que los seres humanos seamos igual a Dios, es una metáfora. La imagen, podemos mencionar, por ejemplo, una estatua, que es una imagen, o lo que observamos, la ilusión óptica que observamos en un espejo, no se refiere al cuerpo o algo similar, sino a un concepto hebreo que estaba muy vigente en tiempos de Moisés, quien fue el autor de el libro de Génesis. La imagen representaba al monarca, era la presencia visible del rey que no estaba presente. ¿Cómo es eso? Los reyes, los monarcas, no podían estar en todo lugar, no podían desplazarse, por lo tanto mandaban construir estatuas de sí mismos. Y esa imagen representaba el poder de ese rey en ese lugar. De hecho, cuando se tomaban decisiones, o el gobernador o la persona representante del rey tomaba una decisión,
lo hacía frente a esa imagen o bajo esa imagen. Ahora, ¿qué implica para la imagen ser imagen? No es un juego de palabras. ¿Quién tenía todo el poder? El monarca. El monarca tenía todo el poder y todas las características asociadas a él. ¿Qué es lo que era la imagen? Simplemente la representación simbólica del poder y el carácter del monarca. Es decir, la imagen no era el monarca, solo representaba al monarca, era la presencia visible del monarca. Supuestamente donde estaba la imagen, se representaba que allí estaba la presencia del rey, del monarca que había mandado a construir dicha imagen. Y es interesante que la Biblia dice que el ser humano, varón y mujer, son imagen de Dios. Es decir, de alguna manera estamos representando a Dios. ¿En qué sentido lo representamos? Representamos los seres humanos, varones y mujeres, a Dios en tres facetas. Representamos a Dios como creador, representamos a Dios como redentor y representamos a Dios como amor. ¿Cómo? En primer lugar, con la creatividad. Nosotros no podemos crear desde la nada como hace Dios, pero los seres humanos, a diferencia de otros seres que existen en esta tierra que no son imagen de Dios, tienen una capacidad de creatividad extraordinaria. Los seres humanos inventan, los seres humanos hacen cosas, los seres humanos pueden construir, los seres humanos pueden hacer que algo que no estaba en un lugar luego esté, etc. Ustedes saben, porque más de alguna vez lo he mencionado, que soy un admirador de la arquitectura. Me encanta la arquitectura. Me encanta ver edificios. Me encanta observar cómo son construidos los edificios. Me encanta saber cómo ha sido esa mecánica de trasladar desde un bosquejo, de un mapa, por decirlo de alguna forma, trasladar del boceto que ha hecho el arquitecto, que lo ha plasmado sus ideas en papel, trasladarlo de allí, interpretarlo y luego tener un edificio. Es interesante, es extraordinario. Ven detrás mío parte de mi biblioteca. Yo admiro a los escritores, de verdad que los admiro. Escritores y escritoras. Gente que es capaz de decir con palabras cosas extraordinarias y de poner en palabras sentimientos y emociones que todos tenemos. Todos los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de creatividad. La creatividad es una manera como nosotros representamos la imagen de Dios, a Dios como creador. Pero también representamos a Dios en una faceta que es auténticamente divina. Dios redime al ser humano. Dios, cuando dice la Biblia que redime, Dios compra al ser humano con la sangre de Jesucristo. Dios hace que los seres humanos tengan una nueva oportunidad, construye una esperanza para el ser humano, le da a todos los seres humanos la posibilidad de elegir, porque sin Cristo no hay elección, con Cristo somos libres para elegir. Ahora, ¿qué somos nosotros? Imagen de Dios, representantes de Dios en esta tierra. Por lo tanto, todos los que son imagen de Dios están llamados a representar a Dios como redentor, compartiendo con otros la redención,
haciendo llegar a otros el inmenso amor que Dios, en primer lugar, nos ha dado a nosotros y que podemos compartir con otros. Muchos cristianos se encierran entre cuatro paredes. Ser cristiano entre cuatro paredes no es ser cristiano. Si solo eres cristiano cuando estás en un culto religioso y durante la semana no te ocupas de la redención de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus amigos, yo dudaría de que tú realmente eres representante de Dios en esta tierra. El apóstol Pablo dice que todos hemos sido llamados para el ministerio de la reconciliación. Es decir, que tú y yo tengamos la oportunidad de llevar la buena nueva a otra persona para que tenga la oportunidad de reconciliarse con Dios. Jesucristo, las últimas palabras que dijo antes de ascender fue: y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la expresión que utiliza es ser testigo. ¿Cuándo se es testigo? Cuando se comunica algo que se conoce, cuando se da a entender algo que tú sabes. Si tienes un nexo con Dios, eso tienes que comunicarlo. Y si no lo comunicas, entonces no tienes un nexo con Dios. Es como cuando una persona está enamorada. No puede callarse. Necesita contarlo. Anda feliz, está alegre, porque ha encontrado a alguien que ama y que lo aman. Lo mismo ocurre cuando tú has tenido un encuentro personal con Dios. Por otra parte, representamos a Dios como imagen de Dios con el amor de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Es la esencia de la divinidad. ¿Quién eres tú y yo? El que representa a Dios, el que de alguna forma extiende los brazos de Dios en este mundo. Amar a tu prójimo. El apóstol Pablo escribió que el don más excelso que existe es el don del amor. Primera de Corintios 12:31 y Primera de Corintios 13. Y allí habla sobre el amor, sobre esa importancia que los seres humanos tenemos para otros seres humanos. Los seres humanos necesitan representar a Dios en su amor. Quienes deberían caracterizarse por amar deberían ser los cristianos. No en balde Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. No nos conocerán porque vamos a la iglesia, porque somos capaces de repetir versículos bíblicos, porque ponemos cara de santidad. No, nos van a reconocer porque amamos, porque el amor es la muestra más patente de que hemos tenido un vínculo con Dios. ¿Cómo puedes odiar si amas? Si amas a Dios. Si amas a Dios, lo que debe fluir de ti es el amor. Ahora, ¿cuál es el kit de la cuestión? Tú y yo hemos sido llamados a ser representantes de Dios en esta tierra, imagen de Dios, pero para que donde tú estés, esté la presencia de Dios. Donde tú estés, se anuncie: aquí hay un representante del Dios de los cielos. No tiene el poder del Dios de los cielos, pero representa al Dios de los cielos. Y ahí habría que hacer un análisis crítico de nosotros mismos. La gente no está interesada en teorías, ni en doctrinas, ni en iglesias. Salgan a preguntar. Lo menos que le importa a la gente es teorías. Lo menos que le importa a la gente son doctrinas. Lo menos que le interesa a las personas son iglesias. Las iglesias cada vez están más vacías y cada vez tenemos menos gente interesada en seguir liturgias religiosas.
¿De qué están interesados las personas? Las personas están interesadas en personas. Solo las personas atraen personas. Las revistas más vendidas en nuestro mundo son las revistas que hablan de personas. Los programas de televisión más seguidos son los programas donde se habla de personas. Los canales de YouTube que más seguidores tienen son los programas o los canales donde se habla de personas. Esto es tremendamente importante. Las personas atraen personas. Un ejemplo. Es un experimento que he hecho más de alguna vez y que lo he repetido en diferentes países. La pregunta que alguna vez hizo el doctor Salim Japas, y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Las respuestas, más comunes son: un porcentaje dice, llegué a la iglesia solo, nadie me invitó. Otro porcentaje mínimo, un pastor llegó a mi casa y me invitó. Otro porcentaje, participé en una campaña de evangelismo y allí conocí a Jesús. No más de un 1% afirma eso. Así que las inversiones que hacemos en campañas evangelísticas rinden muy poco resultado, por mucho que algunos se autoaplaudan diciendo de que hay muy buenos resultados, lo que es falso. Fui a una clase bíblica, me integré y allí conocí a Jesús. Eso sí, tiene un porcentaje más alto, pero casi el 90% de las personas a las cuales se les pregunta dice, llegué a conocer a Jesucristo por la influencia de un amigo, un familiar, un vecino o un compañero de trabajo. De esa forma quedé tan impactado por la vida de esa persona, por el testimonio de esa persona, que a través de un amigo, un familiar, un vecino o un compañero de trabajo, llegué a conocer a Jesús. Personas impactan personas. Yo no creo en los programas evangelísticos. Yo no creo que la gente acepte a Jesús por doctrina. Yo no creo que la gente se interese en teorías. Yo no creo que la liturgia eclesiástica es la que produce transformación en las personas. Yo no creo que ese tipo de cosas sean las que produce el cambio. Lo que produce el impacto es lo que dice esta encuesta que se realizó con 14.000 personas y que yo he repetido en muchísimas ocasiones con el mismo resultado. La mayor parte de las personas conoce a Jesús porque un representante de Jesús estuvo a la altura de representar dignamente y correctamente a Jesucristo. Ser imagen de Dios es ser representante de Dios en el lugar donde estás. Somos los representantes de Dios en la tierra, su imagen visible, su imagen representativa. Es como los embajadores. Los embajadores representan a un país. Por lo tanto, el embajador tiene que estar a la altura de la representación que está haciendo. En un país X, para no ofender a nadie, un embajador de un país X ingresó a una librería y se robó un libro. Estaba grabado y puso un libro dentro de su, ¿cómo se llama? Dentro de su abrigo y se lo llevó. Dieron parte a la policía detuvo al hombre y cuando lo detuvieron el hombre alegó ser el embajador de un país X. Evidentemente algo de sus facultades mentales no estaban en buen orden, porque poner en riesgo su prestigio, el nombre de su país, su propio trabajo como embajador, simplemente por robar un libro, no tiene mucho sentido. Pues bien, ¿qué es lo que hizo el país?
lo sacó ipso facto, enseguida se lo llevaron y lo pusieron a otra persona, porque estaba en riesgo la imagen del país. Ahora piensen en un cristiano que se llama cristiano, que es cristiano, que es la imagen de Dios, el representante de Dios en el lugar donde estás. ¿Qué imagen representas? ¿Qué ven tus vecinos? ¿Qué ven tus amigos? ¿Qué ven tus familiares no cristianos? ¿Eres un digno representante de Dios en el lugar donde estás? Otro incidente también de un país X, en una situación X, saltó porque una mujer llegó a una comisaría de policía a hacer una denuncia porque había sido agredida por su esposo. La sorpresa fue encontrar a un diplomático, en este caso no era un embajador, pero un diplomático que también representa al país, el causante del agravio a su esposa. Así que el país, ni corto ni perezoso, ese mismo día le ordenó el regreso a su país. ¿Por qué? Porque había puesto en entredicho la imagen del país. Es decir, un representante de un país tiene una responsabilidad que es representar dignamente a su país. Ahora, si nosotros representamos a Dios, tenemos que representarlo dignamente en el lugar donde estamos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de tratar, con la forma de expresión, con lo que decimos, con lo que hacemos. Todo en nosotros debe fluir la imagen de Dios, porque tú y yo representamos a Dios. Así que la gran pregunta es, ¿eres verdaderamente representante de Dios? ¿Representas verdaderamente a Dios? ¿Eres cristiano? ¿Te gozas con ser cristiano? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres cristiano? ¿Saben tus compañeros de universidad que eres cristiano? ¿Saben las personas que se vinculan contigo que eres cristiano? Tus vecinos, tus conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que eres cristiano. Porque no te olvides que eres representante y representas, pero no puedes representarlo en silencio. No puedes estar escondido, porque quien es imagen de Dios representa al Señor de los cielos. Por lo tanto, la pregunta que salta es, ¿eres imagen de Dios? ¿O estás representando a otro ser? Si representas a Dios, entonces nuestras características, nuestra manera de ser, nuestra manera de estar en este mundo, tiene que ser de aquel que entiende la dignidad del cristiano. ¿Representas a Dios? Dios es honesto, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es verdadero. ¿Representas a Dios con esas características? ¿Entiendes la importancia de ser imagen de Dios en el mundo sin Dios en el que vivimos? Yo no le escondo a nadie que soy creyente. Mis libros están llenos de ideas de creyentes. Cuando atiendo a alguien como terapeuta, obviamente pido permiso, pero siempre le digo que soy creyente, que creo en Dios. Cuando me encuentro con alguien que dice no creer en Dios, le digo, está bien, es tu derecho no creer. Solo quiero que sepas que la terapia tendrá un techo y llegaremos hasta cierto punto porque yo no soy hacedor de milagros. Y hay situaciones que para ser arregladas se necesita un milagro, la acción y la presencia del Espíritu Santo que suavice nuestros caracteres, que nos ayude a amar, que nos fortalezca, que nos dé una visión de la realidad distinta. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una ayuda que no tiene un no cristiano. Con todo el respeto que me merecen todos los seres humanos,
de creer lo que quieran, porque ese es un derecho humano. Ahora, si eres cristiano, compórtate como tal. Compórtate como tal. Eso implica no ser cristiano entre cuatro paredes, cantando versos en un culto, sino ser cristiano donde realmente cuenta. En tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, con tus parientes, porque los que somos imagen de Dios, que decimos representar a Dios, tenemos que llevar a Dios con nosotros a todas partes. Sé que no es fácil, sé que de pronto cuesta, sé que hay gente intolerante, sé que hay situaciones difíciles, pero no te preocupes. Cuando tú eres un representante de Dios, tienes todo el poder de Dios de tu parte. Y en algún momento Dios pondrá las cosas en su lugar. Solo espera que tú seas fiel, fiel a lo que has prometido, fiel a lo que has creído. Si te agradó lo que acabas de escuchar, deja tu comentario porque es importante. Y si no estás suscrito a nuestro canal, no te olvides de suscribirte o si ya estás suscrito, de recomendarlo a otra persona. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez con otra reflexión de la Sagrada Escritura.